Joven, buenos días. En esta oportunidad, pues nos toca hablar sobre la inferencia en la lectura. Entonces, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta este tema porque nos va a llevar a eh, a la, a la reflexión, ¿no? Nos va a llegar a la comprensión, nos va a llevar también a la, al entendimiento de una lectura que nosotros podamos realizar, ¿no? Entonces, muy bien, vamos de frente a lo que nos corresponde. Sí, la lectura inferencial es la fase en la cual el lector elabora suposiciones, ¿no? A partir del dato que se extrae del texto, o sea, es decir, se aprende a leer entre líneas, ¿no? Inferencia, en cierta manera, pues no es adivinar, sino es crear suposiciones, crear una idea que el escritor no nos pone en la lectura, ¿no? Es una idea que está en el aire, simplemente que el escritor no lo pone como para que el lector pueda ir también creando su propia historia, ¿no? O sea, un propio desenlace quizás en un texto, o un propio final, ¿no? O un mensaje quizás también que el mismo escritor no quiere ser directo por muchas razones, ¿no? Porque no lo considera así, o en cierta manera también porque quiere que la lectura en cierta manera también tenga cierta dinámica y que el lector pueda ir también sacando sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, esta lectura inferencial es para eso, básicamente, ¿no? Ahora, te propongo algunos ejemplos para que tú puedas ir entendiendo cómo se realiza la inferencia en una lectura. Por ejemplo, te digo, después de pasar por recepción, el botones nos ayudó a subir las maletas a la habitación. Se infiere, ¿no? Se deduce, se supone que están en un hotel. O sea, que la persona que narra y otra más están en un hotel, ¿no? Simplemente te hace la pregunta, ¿dónde están? O sea, qué es lo que está pasando? Entonces, y te respondes, ¿no? Están en un hotel. ¿Por qué? Porque hay un personaje particular del hotel, botones, ¿no? Porque hay objetos que normalmente uno lleva a un hotel, una maleta, por ejemplo, cuando estás de viaje llevas la maleta, porque hay lugares también en un hotel que son habitaciones, entonces se incide, ¿no? Se infiere que estás en un hotel, o que el narrador y el otro personaje están en un hotel, ¿no? A ese tipo de inferencia se le va a llamar de lugar, ¿no? Porque se está suponiendo la situación o dónde están, perdón. ¿Listo? Muy bien, vamos a un ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. ¿Sí? Cuando empezó a cantar el gallo, la abuela se levantó, ¿sí? Y se puso a calentar la leche, ¿no? Se infiere que es un momento en la madrugada, ¿listo? Simplemente preguntas cuándo fue, ¿no? Y dices, pues la madrugada, ¿no? ¿Por qué? Porque el gallo normalmente canta en las madrugadas, porque hay una acción, levantarse, ¿no? Y también hay otra acción, calentar, preparar algo para el desayuno. Entonces, pues, puedes inferir, se puede deducir, se puede suponer que el momento realizado, las acciones realizadas son durante la madrugada, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de inferencia se puede deducir acá? Hay una inferencia de tiempo, ¿no? Entonces, podemos ir deduciendo. Otro ejemplo dice, al ver lo sucia y rota que traía la ropa, su madre puso los brazos en jarra y la miró seriamente. Se infiere que la madre está enojada, ¿no? O sea, ver una situación de suciedad y encima algo roto, en este caso la ropa, la madre puso los brazos en jarra, o sea, en puño, los puños ponen la cadera y se pone los brazos y se pone una actitud de enojo, ¿no? Entonces, preguntas cómo está, ¿no? En este caso la madre, tú
sacas una conclusión, una suposición que está pues enojada, ¿no? Infieres que es una situación de modo, ¿no? Infieres que no es una situación de modo, ¿no? Entonces está enojada. Entonces, pues, creo que con estos ejemplos uno puede ir entendiendo, puede ir también reconociendo estas clases de inferencia que existen y cómo es que nosotros podemos ir, aprendiendo también a inferir en un texto. Muy bien. A continuación, capacidades y clases. ¿Sí? Rápidamente en las capacidades, pues un lector que infiere es capaz de, como les decía al comienzo, hallar las pistas o claves significativas, encontrar más de una interpretación, ¿sí? Localizar datos, que son importantes también, ya utilizar esa estrategia en cualquier texto. O sea, cualquier tipo de texto tú puedes utilizar la inferencia, sea una lectura lúdica, ¿no? Una lectura de pasatiempo o una lectura científica que tú puedas realizar. Entonces siempre vas a tener esta capacidad de utilizar esta estrategia, ¿no? No es prioritario, no es particular de un texto, ¿no? Y cuando hablamos de clases, te presento este cuadrito que sería bueno de que lo revises y que lo pongas en práctica también, ¿sí? Son tipos de inferencias, contextos. Los tres primeros, ya los puse como ejemplos. ¿Qué preguntas puedes hacer? Listo. Y puedes llegar a un tipo de inferencia, ¿no? Existen inferencias de lugar, de tiempo, de modo, de categoría, ¿no? De acción, de causa, de sentimientos, de actitud, de causa, circunstancia. Entonces, pues, son tipos de inferencias. Existen más tipos de inferencias. Si tú te das cuenta, estas inferencias están relacionadas también con, con la sintaxis, con elementos sintácticos, como son pues los circunstanciales, ¿no? Entonces, pues, en cierta manera también son preguntas, ¿no? Son preguntas que implícitamente están relacionadas a los circunstanciales. Entonces, pues, simplemente es esto y te invito a que puedas, a seguir, a seguir repasando, a que tú puedas seguir encontrando algunos elementos, algo más que de repente te puedan servir para tus estudios, ¿no? Eh, Quizás en clase podamos desarrollar un poco más, pero básicamente la inferencia es esto, ¿no? O sea, que tú puedas deducir, que tú puedas suponer y que tú puedas sacar una propia conclusión, que es lo más importante, sacar una propia conclusión. En eso radica la dinámica que existe entre el texto y el lector, ¿no? Que cada uno de nosotros pueda sacar una propia conclusión. Muy bien. Entonces, te sigo invitando a que tú puedas seguir investigando, puedas seguir sacando también tus propias conclusiones, ¿no? En esta investigación y que la inferencia pues sea una forma de práctica para que tú puedas realizar tus actividades a partir del día de hoy. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo en clase en la tarde y yo te dejo para que sigas investigando. Nos vemos.